comenzar con la sesión de clase correspondiente al curso de máquinas, equipos e instalaciones de productos de granos y tubérculos. Sí, en primer lugar, darles la bienvenida a la sesión. Sé que están en varias clases desde la una que han tenido conmigo también y después han tenido, me parece, con el profesor Emilio. Eh, les pido por favor que tratemos de estar lo más atentos posibles. No olviden las recomendaciones que les hice hace un rato de tener un papel y una calculadora a la mano para que puedan desarrollar pues lo que les indique que calculen, ya que el día de hoy en la clase va a haber preguntas calificadas que todos van a desarrollar en su conjunto y me lo van a enviar, pero los que las resuelvan en la sesión de clase, en el tiempo prudencial que yo les dé, básicamente van a tener más puntaje, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a empezar, como todas las sesiones, haciendo una revisión de retroalimentación de la sesión anterior para ponernos en contexto. Y en primer lugar, vimos pues que en la sesión anterior trabajamos lo correspondiente a los granos y tubérculos, algunas generalidades. También evaluamos algunas definiciones que ustedes ya tenían porque ya han llevado el curso de materias primas de productos de granos y tubérculos, y también hablamos de un proceso base en la mayoría de granos, ¿no? No quiere decir que en todo se dé de la misma forma, pero al menos necesitamos una base para a partir de ahí, pues, conversar o encaminar el trabajo, pues, que estamos realizando, ¿no? Entonces, esa información fue la que trabajamos en una primera instancia en la sesión anterior, y también hablamos sobre algunos parámetros de operación de maquinarias, ya que pues visualizamos 3 videos y en estos videos nosotros pudimos apreciar sobre el funcionamiento, sobre todo de algunos equipos ligados a la industria cafetera, ¿no? Entonces, creo que esa sería, pues, sería un buen resumen de lo que realizamos la sesión anterior, puesto que eh, estuvimos, pues, digamos, bastante familiarizados ya con el tema, al menos, de las definiciones básicas, y con los videos, pues, me parece que se hicieron las aclaraciones correspondientes respecto al uso de estos equipos, ¿no? Quisiera, por favor, que me comenten si es que en los temas anteriores de la sesión anterior tuvieron alguna duda o inquietud, o de repente en el desarrollo de los trabajos que les encomendé tuvieron alguna duda o inquietud, de repente que desean que se absuelva, o continuamos o continuaríamos en todo caso con la clase correspondiente el día de hoy. Por favor, coméntenme a través de WhatsApp y de WhatsApp, perdón, del chat, eh, y a través de su micrófono, si es que tuvieran la oportunidad de encenderlo y comunicar. A ver, me comentan, jóvenes, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? Díganme si es que la hay, si es que no la hay, también díganme para poder continuar. Ya necesito la interacción de todos ustedes, por favor. Recuerden que si no interactúan es como si no estuvieran presentes. Yo estoy revisando constantemente el chat, por si acaso. Repito la pregunta, ¿hay alguna inquietud acerca de la sesión de aprendizaje de la clase anterior para quienes recién se han conectado? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o no tienen ninguna inquietud? Yanela nos dice que todo está claro. Ok. Por lo visto, Yanela, tú vas a ser una de las pocas que va a tener su asistencia completa el día de hoy, porque veo que están, igual Jocelyn, están participando de la sesión de aprendizaje, pero algunos de ustedes, de sus compañeros, están dejando aparentemente simplemente encendida su
su pantalla o su celular y estarán haciendo otra cosa porque no participan. Eso es lo que estoy visualizando. Entonces, recuerden que la nota de participación depende exclusivamente de ustedes. Si es que no participan, por más que el docente les está diciendo, ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ahora sí veo que están escribiendo, claro. Ahora sí, pues, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya que estoy totalmente seguro, pues, de que todos estamos alineados y concentrados con la sesión, vamos a proceder a empezar el tema del día de hoy. Y pues es un tema muy afín a toda la carrera en realidad. Todos ustedes ya seguramente en muchas oportunidades me habrán escuchado hablar de lo que es el balance en general, ¿no? El balance tanto de materia como de línea y todo. Pero en esta oportunidad, pues, el tema es identificación de equipamiento de acuerdo al balance de línea. Sin embargo, como este es un tema muy amplio, lo vamos a desarrollar no solo en esta sesión, sino lo vamos a desarrollar hasta en 3 sesiones, como ustedes lo podrán observar en su sílabo también. ¿Sí? Ya que este es un contenido un poco amplio y sobre todo requiere de bastante práctica. Entonces, por favor, les pido que estén atentos porque vamos a tratar de estratificar los contenidos que tienen que ver con el equipamiento de balance en línea para que ustedes más o menos me entiendan por dónde es que tiene que orientarse más o menos eh, el estudiante o el profesional técnico cuando tiene que seleccionar un equipo, ¿no? Y en primer lugar, bueno, vamos a tomar como punto de referencia al balance de línea en el tiempo. ¿Por qué digo en el tiempo? Porque a veces hablamos de hechos de repente puntuales que requieren un balance puntual. Sin embargo, nosotros por lo general trabajamos con flujos continuos de proceso, ¿no? O con flujogramas bien definidos. Entonces, por eso es que le estoy poniendo como balance de línea en el tiempo para que el nombre denote una continuidad en el tiempo de lo que nosotros podemos hacer, a manera de un control y monitoreo. Entonces he decidido pues eh, tomar este balance de línea en el tiempo desde 4 puntos de vista, ¿sí? El primer punto de vista es acerca del avance del trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos balances en función, en primer lugar, al avance del trabajo que se está realizando, ¿sí? Al avance del trabajo que se está realizando. Por ello es que he considerado evaluar 2 aspectos del avance del trabajo, ¿sí? En primer lugar, pues, está el avance del trabajo en función a la velocidad de producción, es decir, qué tan rápido, qué tan lento estamos avanzando. A esto también se le conoce como la cadencia de producción, ¿sí? Adicionalmente a ello, he considerado también la eficiencia, que es un concepto muy importante que también vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y en segundo lugar, pues he considerado, ¿sí? Como una segunda, un segundo criterio, digamos, o un segundo componente del balance de línea en el tiempo, al uso de los recursos, ¿sí? El uso de los recursos, y este uso de los recursos, también he tomado 2 criterios que vamos a evaluar. Uno de ellos, que es el primero, que es el agotamiento de materiales, lo vamos a evaluar el día de hoy. Y el segundo de ellos, porque ya no creo que nos dé mucho el tiempo, que es el de trabajadores o lo que nosotros conocemos como productividad, lo vamos a evaluar a la siguiente sesión. Sin embargo, lo he considerado aquí porque esto integra prácticamente las 3 sesiones, este organizador visual, ¿sí? Otro de los puntos importantes que vamos a valorar cuando hablamos de balance de línea del tiempo es la ejecución del presupuesto. Y en esto sí, nosotros no estamos muy habituados, ¿sí? Nosotros no estamos muy habituados, porque normalmente nosotros nuestros balances los hacemos en función principalmente a las velocidades de producción, a la eficiencia, al agotamiento de los materiales y a la productividad de los trabajadores o al uso de los recursos humanos, ¿no? Sin embargo,
las empresas también monitorean la línea en función a los costos, en función a lo planificado versus lo que se gasta realmente. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que cuando planifican una producción dicen, ya, esta producción nos va a costar tanto, y después por obvios motivos termina costándoles más, ¿sí? O termina sobrándoles plata. Entonces, esa planificación que se hace del presupuesto se le conoce como línea base del presupuesto. Y las variaciones que hay en esta línea base en función al tiempo, a cómo se va dando la producción, ¿sí? O las producciones en el tiempo, eh, básicamente, básicamente van a tener mucha relación con lo real, ¿no? Entonces, ahí se considera un presupuesto real. Entonces, tenemos un presupuesto de línea base que debe ser un punto de referencia, en realidad, pero también tenemos cómo se va a ir gastando ese dinero en el tiempo. Entonces, eso va a generar pues fluctuaciones que también tenemos que monitorear y balancear, ¿sí? Y adicionalmente tenemos la selección de equipos propiamente dicho en función a dos criterios muy importantes, ¿sí? El primero es por costo-beneficio, ¿sí? Que es en realidad un criterio muy general para el cual la gran mayoría de acciones que nosotros realizamos, las realizamos en función a este criterio, pero de manera empírica, ¿sí? No con un cálculo, sino con una, digamos, un criterio general, digamos, por lógica, que siempre manejamos nuestras decisiones. Por ejemplo, ¿no? Digamos que ustedes tendrían pues que eh, salir de su casa en esta época de coronavirus, ¿no? En esta época de coronavirus, eh, la pregunta es, ¿a causa de qué saldrías? Y yo les pongo este ejemplo. En primer lugar, imaginen que tienen que salir de su casa para, eh, se me ocurre, a ver, tal vez, saludar a su vecina por su cumpleaños, ¿no? Y también tienen que salir de casa para abastecerse de alimentos diarios. La pregunta creo que cae por su propio peso, ¿no? Eh, ¿Cuál de los dos tiene una mejor relación costo-beneficio? Porque lo que te va a costar es exponerte a una eventual eh, infección, ¿no? del coronavirus. ¿Y cuál es el beneficio que obtienes? Pues yendo a visitar a tu amiga o a tu vecina, muy probablemente no tienes ningún beneficio, ¿no? Entonces, como ustedes mismos lo están diciendo en el chat, entonces no asumirían tal vez ese costo-beneficio, pero sí asumirían el costo-beneficio de salir a comprar alimentos. ¿Por qué? Porque sin alimentos tampoco pueden vivir. Entonces, ahí sí hay un mejor balance de costo-beneficio, ¿no? Entonces, ese criterio nosotros ya lo tenemos en nuestra cabecita, pero no de manera, digamos, calculada, sino de manera empírica. Nosotros tenemos un indicio de que las cosas deben ser así. Ahora, en esta parte del costo-beneficio nosotros vamos a evaluar por qué es así, ¿no? Entonces es muy importante. Y la otra decisión por la cual se toma en la selección de los equipos es por la capacidad, pues, ¿no? Muchas veces de repente adquirimos equipos que no necesariamente tengan un buen costo-beneficio, pero que nos permitan cumplir con alguna tarea. Entonces ahí va otro criterio también, pues la capacidad instalada y todo eso, ¿no? Entonces todo esto que les acabo de mencionar, pues lo vamos a ir trabajando poco a poco. Como les digo, el día de hoy vamos a llegar hasta el punto 2.1, que es el agotamiento de materiales. Lo demás lo iremos trabajando en las siguientes sesiones. Y en resumidas cuentas, pues con esto considero que estaríamos de repente en una capacidad muy, muy importante de tomar decisiones de por qué o por qué no decidir por la compra de
un equipo, la adquisición de un equipo, la implementación de un equipo o el uso entre dos diferentes equipos. Eso también lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, de esa manera lo vamos a ordenar el trabajo el día de hoy y de las siguientes semanas, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Por favor, para continuar, ¿hay algo de lo que acabo de decir que de repente no haya estado claro o no me hayan entendido muy bien? Todo claro hasta ahora. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Gracias, chicos, gracias. Entonces, en primer lugar, vamos a tocar el punto número 1, que es el balance de línea en función al avance del trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir el balance de línea en función al avance del trabajo? Bueno, básicamente se centra en la cantidad de trabajo realizada en una determinada operación unitaria, proceso productivo, en función al tiempo o al trabajo esperado, ¿sí? Ya vamos a entender un poquito mejor qué es lo que significa esto, pero en resumidas cuentas es la cantidad que vamos a trabajar o la cantidad que vamos a procesar, si lo quieren llamar en algunos términos que entendamos todos de manera un poco más afín a la especialidad, la cantidad que vamos a procesar en función al tiempo o en función a lo que deberíamos estar procesando, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que significa la primera premisa. Luego también se dice que se le conoce como velocidad de avance o cadencia de trabajo cuando se mide en función al tiempo. Y se le conoce como eficiencia cuando se mide en función al trabajo. Es decir, ya, bueno, por definición también sale más o menos las fórmulas que vamos a ver, pero básicamente, si nos dice que se conoce como velocidad de avance o cadencia de trabajo cuando se mide en función al tiempo, es decir, qué tanto trabajo estás haciendo por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, trabajo sobre tiempo, ya tenemos una fórmula, ¿sí? Y en el caso de la eficiencia, nos dice que es cuando se mide el trabajo realizado en función al trabajo esperado, es decir, lo que hacemos versus lo que deberíamos estar haciendo, ¿sí? Si le pones por 100, ya tienes tu porcentaje de eficiencia o eficiencia, ¿no? Y ya estamos. Entonces, básicamente, el avance del trabajo se centra en ello, ¿no? Es básicamente en eso en lo que se centra. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Respecto a la velocidad de producción, ¿no? El balance se realiza en cada línea de proceso en función al tiempo, ¿sí? Recuerden, por favor, que nosotros tenemos, en un proceso completo, tenemos varias etapas, ¿sí? Y estas etapas pueden estar conformadas por varias operaciones unitarias o por una operación unitaria, ¿sí? Además, también podemos tener líneas de proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo una, una empresa se me ocurre, pues, ¿no? De duraznos en conserva, ¿sí? Tengo, pues, un solo autoclave, pero ese autoclave lo abastecen, pues, 5 líneas de cortado de durazno, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con líneas, ¿no? No quiere decir que esa línea represente la producción global de la empresa, pero sí representa un flujo continuo del proceso, ¿sí? Muy bien. Además, nos dice que el trabajo se puede integrar por etapas de procesamiento, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar la etapa, todo lo que tiene que ver antes de la sala de proceso, ¿no? La post cosecha y recepción, por ejemplo, y puedo hacer un balance. O puedo tomar solo el proceso y puedo hacer otro balance. O puedo tomar solo el embarque y puedo hacer otro balance también, ¿no? Entonces, todos estos balances se ajustan de acuerdo a qué? A la necesidad, pues obviamente, que haya de hacer un balance, ¿no? Como les dije también, a la velocidad de producción también se le conoce como cadencia de trabajo. Y aquí les he puesto un dibujito más o menos que los haga entender en el contexto en el que estamos. Recuerden que todo proceso o etapa, esta es la teoría de la caja negra, no sé si recuerdan que se los había comentado, ¿no?
La teoría de la caja negra nos decía que todo proceso tiene entradas, tiene salidas, tiene mermas y que se da en función a un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente esas son las variables con las que estamos evaluando estos procesos y para poder entender si es que se entendió realmente cuál es la velocidad de producción, voy a lanzar el primer ejercicio calificado para fijar todo este contenido que eh, les acabo de dar. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica, jóvenes? Porque básicamente este curso y este tema específicamente es muy práctico en función a la cantidad de desarrollo de ejercicios que ustedes van a tener. Entonces vamos a ir de a pocos, y yo quiero darme cuenta pues si es que el conocimiento que les estoy dando ahorita está siendo entendido. Entonces la dinámica va a ser la siguiente, y yo voy a ir lanzando ejercicios calificados, cortos nada más. Les voy a dar en promedio 2 a 5 minutos dependiendo de la complejidad del ejercicio. Yo les voy a decir, tienen 2 minutos, tienen 3 minutos, ¿sí? En cada ejercicio. Y ustedes van a tener ese tiempo para desarrollar el ejercicio y colocar su respuesta eh, en la pantalla, ¿no? De todos los que coloquen la respuesta, yo voy a escoger al azar a una o dos personas y me van a argumentar por qué su respuesta fue esa. Entonces, con eso, ustedes van a tener una nota adicional. Pero todos, eso sí, todos, el ejercicio lo van a anotar y lo van a copiar en un Word, porque el desarrollo de todos estos ejercicios también los van a tener que presentar el día viernes. No son muchos, son 5 o 6 si no me estoy equivocando. No son muchos y son cortos nada más, no son ejercicios que hay que meterle de repente mucha ciencia, ¿no? Es un poco más el criterio que estamos utilizando para entender los conceptos. Entonces, jóvenes, por favor, confírmenme si todos están listos para lanzar el primer ejercicio, ¿sí? A ver, todos pongan listo. Muy bien. Listo, jóvenes, listo, listo, listo. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, para el primer ejercicio van a tener ustedes 3 minutos, jóvenes. Ahí les va. 1, 2, 3. Lo voy a leer. La empresa La Viruñera S.A. tiene 3 líneas de producción de conserva de frijol Castilla en salsa de tocino. Abastece mensualmente a 2 supermercados de la ciudad de Trujillo, con un total de 5.000 frascos cada 10 días. La empresa labora 25 días al mes en jornadas de 8 horas diarias. ¿Cuál será la cadencia de trabajo promedio de cada línea? Ustedes mismos son jóvenes. Recuerden que la cadencia de trabajo es la velocidad de producción. La velocidad se mide en unidades producidas sobre unidad de tiempo. ¿Ya? Vamos bien. Tienen 3 minutos, jóvenes.
De todas maneras, jóvenes, para quienes no hayan podido observar el ejercicio, lo acabo de colocar también en el aula virtual a través de WhatsApp. Sí, pueden verlo ahí también. Sigan intentando, jóvenes, sigan intentando. No hay, no hay apuro. Ya se cumplieron 2 minutos prácticamente. Les voy a dar 2 minutos más para que puedan concluir con el trabajo, ¿sí? Si en 2 minutos no lo resuelven, les tengo que decir cómo se resuelve, pero ya su calificación en este ejercicio no la podrán sacar, tendrán que esperar a la siguiente, ¿no? A ver, un momento, se acaban de salir las diapositivas al parecer. Ahí está de nuevo, ahí está de nuevo. Un momentito, que al parecer alguien había tomado el poder de la sala. No entiendo por qué se da esos problemas, pero estoy ahorita recuperando el poder, ¿no? Ahí está el ejercicio, jóvenes. Profe, Dime, Edson. cuando dice la cadencia, ¿a qué se refiere? ¿Es cadencia o carencia? Cadencia, cadencia, así como está escrito. A la velocidad, pues, eso es como estaba explicando en la diapositiva anterior. Ya, profe, listo, listo. Disculpe. La cadencia es el mismo nombre de la velocidad, o sea, significa lo mismo, significa lo mismo. ¿Listo, jóvenes? Tiempo cumplido. A ver, Malí, toma la palabra. Ya tengo tu respuesta. Toma la palabra, por favor. Explícanos cómo lo has desarrollado. Ingeniero, buenas tardes. Sube un poquito tu volumen, Malí, porque no te Ya, escucho. Y ahora sí. ya. A ver, no se escucha bien.
que no se entiende. Uy, no te escucho nada. Ahora, Está entrecortada tu señal. está medio fea. No se escucha. Tu compañero dice que no se escucha también. Ahora, está medio fea mi señal. Es un problema de señal. Mira, ahorita Jocelyn acaba de colocar su respuesta. Por lo pronto tú escribe tu argumento también mientras Jocelyn nos explica cómo ha obtenido esa respuesta. ¿Sí? Jocelyn, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, sí, Jocelyn. Pero no sé si estará bien. No, eso no es importante. Quiero saber más o menos qué argumento has usado para llegar a esa respuesta. Ya. Se dice que la empresa dice que a dos supermercados Sergio con un total de 5.000 frascos cada 10 días. Entonces, si en 10 días elaboras 5.000 frascos, he sacado que ¿cuánto elaboras en 25 días? ¿Ya? ¿Y Y cuánto es? sale 12.500 frascos. Ya, Y después le he dividido entre las 8 horas diarias. entre 8 horas diarias. Ya, Sí. entonces, esta te sale 1562.5 frascos. .5 frascos. Sí. En todo caso sería 1562. ¿Qué cosa? Es una velocidad. ¿Cuáles serían las unidades? Haya potencia. ¿Watt? ¿Cómo? Se está dando de velocidad, de Claro, potencia. la velocidad de producción, tú me estás diciendo 562, ¿qué cosa? En kilowatts. Kilowatts o watts. ¿O a qué se No, refiere? Entiendo. no, estamos viendo velocidad de producción, es decir, unidades trabajadas entre tiempo. Si tú lo Sí, dejas pues. en 562, las unidades trabajadas son conserva de frijol Castilla en salsa de tocino. Y el tiempo, si es que lo has dividido entre las horas diarias, es al día, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Habría que revisar un poco tus cálculos, no estoy seguro de que sea esa cantidad, la verdad, pero al menos la lógica de lo que has hecho está correcta, ¿sí? Malí, Ya. gracias Jocelyn, Malí sigo esperando tu respuesta. A ver, Malí nos dice que primero determinó la producción mensual de los 25 días, que fue 12.500, luego lo dividió entre 8 horas diarias, ¿sí? Ya, entre 8 horas diarias por las 3 líneas. Ya, por las 3 líneas o entre las 3 líneas. Ah, ya, entre las 3 líneas. Ya, ok. Y eso te ha dado esa respuesta. O vas a modificar tu respuesta. Claro, Jocelyn, entre sería, pues, claro. Profe, Edson, te escucho. a ver, no sé si estoy bien tampoco, ¿ah? Estoy pillado aquí porque pienso que debe ser así, ¿no? Te escucho, te escucho.
yo lo que he hecho es dividir los 5.000 entre 10 días. ¿Ya? Ya. Luego lo que he hecho es lo que he hecho es eso es el resultado, que son 500 frascos, supongo. Ajá. He dividido entre 8 horas. ¿Ya? Ya entre 8 horas. Entonces, el resultado me sale 62.5 frascos por hora, ¿no? Por hora. ¿Ya? Que te da el resultado de 62.5 frascos por hora. ¿Ya? Y entonces eso, bueno, hasta ahí ya, ¿no? Eso lo puedo multiplicar por 25 días o por las Si 3 líneas. si gusta, lo que tienes que hacer es dividirlo entre las 3 líneas, porque le estoy pidiendo la cadencia promedio de cada línea. Y recuerda que son 3 líneas. ¿Sí? Ahora, el procedimiento que tú has hecho es una ruta, el procedimiento que han hecho las chicas es otra ruta, pero la respuesta debe ser la misma. A ver. ¿Sí? Debería coincidir la respuesta. Tal vez ellas lo están considerando en días, sería bueno que tú también lo consideres en días, o en todo caso que ellas lo consideren en horas, que también es factible, ¿no? Que también es factible. Entonces, ahí es una cuestión de unidades, pero las dos lógicas son correctas que están aplicando, ¿no? Las dos lógicas que están aplicando son correctas. Ahora, ya cuando ustedes me presenten el trabajo, yo voy a evaluar si los cálculos que han realizado han sido correctos. A mí lo que me interesa ahorita es evaluar la lógica con la que están trabajando, y la lógica que ha aplicado Jocelyn, Malí y Edson ha sido una lógica correcta. Entonces, los 3 tienen su nota el día de hoy en esta pregunta. Sin embargo, todos deben mandar sus cálculos el día viernes para verificar ya si es que han llegado a la respuesta o no, a la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien este primer ejercicio? ¿Se entendió más o menos cuál es la lógica? ¿Sí? Podrían tanto dividir el total de frascos entre los 10 días, o podrían sacar el total de frascos en 25 días y después llevarlo a la producción diaria. Ambas respuestas son válidas, ambas rutas son correctas. En lo personal, considero que es menos tediosa la que ha mencionado Edson, porque es más directa, ¿no? Pero las dos son factibles. Entonces, por favor, en sus cálculos quisiera que me detallen al respecto, ¿sí? Me detallen al respecto. Muy bien, entonces terminamos la primera pregunta. Vamos con la segunda, porque obviamente hay que fijar bien este conocimiento. Entonces, ¿sí se entendió, por favor, lo que era una velocidad de producción? Es decir, las cantidades de producto elaborado, digamos, en un determinado tiempo, ¿sí? Eso se puede hacer a nivel de todo el proceso, a nivel de las líneas, a nivel de una operación específica. Se puede hacer ese balance en cualquiera de esas partes. Muy bien, gracias Norma, gracias Jocelyn. Pasamos con el segundo ejercicio. Para el segundo ejercicio les voy a dar 3 minutos también, porque ya ustedes con el primer ejercicio ya más o menos tienen un indicio de cómo trabajar este tipo de ejercicios. Por favor, en 3 minutos me responden esta pregunta. ¿Sí? Lo voy a leer. Dice: la empresa La Viruñera S.A. cuenta con un túnel IQF, ¿sí? Es un túnel de congelación individual rápida, para congelación de bastones de papa, es decir, las papas fritas que nosotros conocemos, ¿no? Que tiene una velocidad de 1 metro por minuto. Se refiere a la velocidad de la faja del IQF, ¿sí? Y una longitud de faja de 10 metros. Es decir, toda la longitud del IQF es 10 metros, ¿sí? El túnel IQF es abastecido por 5 líneas homogéneas de proceso de una capacidad de
15 toneladas día cada una. Pregunta, ¿cuál es la cadencia del trabajo del IQF? ¿Sí? Se entiende que la respuesta debe estar en toneladas por minuto o por día o por hora, como gusten. ¿Sí? Para quienes no lo logran apreciar, también voy a tomar la captura respectiva y la voy a colocar en el grupo. Avancemos con el trabajo, joven. Malí nos menciona 3 toneladas por día. Malí, por favor, toma la palabra y explícanos. ¿Ya se escucha mejor? Sí, 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 ya se escucha mejor. Ya. Si bien es cierto, nos dan datos, viene a ser la velocidad de Ya no se escucha, Malí. Ya no se escucha, Malí. Escribe tu respuesta igual. Estás con problema de interferencia, parece, de red. Disculpa. Profe, Edson, dime. ¿puedo explicar? Claro, dale, dale. A ver, te dice que te produce 15 toneladas métricas por día, ¿cierto? Ya, Entonces, y son 5 líneas. sí. Entonces, lo divido entre 5, pues no, me sale 3 toneladas métricas que me produce cada línea por día. No, no, lee bien. Lee bien. Son 5 líneas homogéneas de 15 toneladas cada una. Ah, 5 líneas homogéneas de 15 toneladas cada una. Cada una, exacto. O sea, no es entre 5, sino por 5. Ah, por 5. Sería 75 toneladas por día. Claro. Malí también dice que se equivocaban en eso. Tienen que leer bien, chicos, ¿eh? Profe, Dime, dime. y eso dividido de las 8 horas para la producción por hora, ¿no? Te salen Puedes hacerlo por hora, sí, sí. 9.375 kilos por hora. Ya, Eso es lo que me sale. Entonces, ya. Ya, pero ahí ha sacado la cantidad de papa que ingresa. Pero te estoy dando otras variables también como la velocidad y
y el largo del IQF, ¿no? Más o menos para que te orientes, ¿sí? Lo que tienes que hacer es estandarizar las unidades, ya sea la cantidad de papa que ingresa lo pasas a unidades del IQF o el IQF lo pasas a unidades de la cantidad, ¿no? De tal manera de que la cadencia sí sería la que me estás mencionando, pero en esas unidades, ¿sí? En esas unidades, es decir, en, sería en toneladas por minuto, digámoslo así, toneladas por minuto. Pero yo en esta misma pregunta podría hacerle algunas otras consultas, como por ejemplo, calcúlenme, qué sé yo, el ancho de la faja, se me ocurre, ¿no? Ya les di el largo, ya les di la cantidad que tiene que entrar, entonces les doy las medidas de cada bastón de papa y ustedes me tienen que sacar el ancho de la faja. Entonces, eh, sin embargo, lo que tienes que hacer es con ese resultado que has sacado, pasarlo a las unidades del IQF, que sería en todo caso toneladas por minuto. Por minuto. Sí, por minuto. Tienes que pasarlo a minutos. Porque el IQF se mueve en esa cantidad y yo te estoy pidiendo cuál es la cadencia de trabajo del IQF. Y yo lo he sacado por 8, lo saco por minutos, por minuto. Claro, haz la equivalencia, sí, haz la equivalencia. A ver si es cierto. ¿Y los demás jóvenes? ¿Está participando Edson, Malí y los demás? Y en él nos pregunta, dime Edson, dime. No sé si está bien, pero me salió 156.25 kilogramos por minuto. Ya, sí, sí, está bien. Puede estar bien, ¿eh? Es una cantidad aceptable. Sí, porque estamos hablando de toneladas. Yanela nos dice, bien Edson, bien, Yanela nos dice, la respuesta sería en kilogramos, metros o toneladas, metros, ¿no? Sería en realidad puede ser kilogramos por minuto, que es la unidad que me ha dado Edson, que es correcta. Podría ser también toneladas por minuto, es correcto también. Pero recuerden que cuando les digan que están calculando la cadencia de un equipo, tienen que adaptar el proceso a las unidades en las que trabaja el equipo, ¿sí? Tómenlo en cuenta también. A ti te sale 0.05 toneladas por metro. ¿Por qué por metro? Ah, bueno, pero esa es la cantidad de papa que está en un metro de faja, pero esa no es la pregunta. Porque recuerda que la velocidad o cadencia de producción no se mide en cantidad por metro, sino en cantidad por tiempo. ¿Sí? Cantidad por tiempo. Por favor, las unidades son muy importantes. Si yo les pidiera, ¿no? ¿Cuánta papa o cuánta papa está ingresando al IQF por minuto? Entonces tendrían que calcular la papa que está, pues, prácticamente en los 10 metros, ¿no? Probablemente saldría una razón muy similar a la que me mencionas. Pero esa básicamente sería el cálculo que tendrían que hacer.
Sí, muy bien. Gracias por participar, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a trabajar con la eficiencia ahora. ¿Sí? Recuerden que la eficiencia es la cantidad de trabajo realizado en una operación unitaria, área de proceso o línea productiva en función al trabajo esperado. ¿Sí? En función al trabajo esperado. Entonces tenemos la misma teoría de la caja negra y vamos a incorporar pues que en las entradas está el volumen de ingreso, ¿sí? En las salidas va a haber un volumen de salida y después de todo el proceso o operación o línea va a haber un volumen de mermas también. Entonces, la eficiencia la vamos a calcular nosotros a razón de el volumen que ingresa sobre el volumen que sale el volumen que sale sobre el volumen que ingresa por 100, ¿no? Que es lo mismo que nosotros estuviéramos diciendo, es el trabajo real entre el trabajo esperado por 100. Es la misma fórmula, ¿sí? Lo que sale sobre lo que ingresa por 100 o el trabajo real sobre el trabajo esperado por 100. Al final le van a ser las mismas unidades, va a ser lo mismo, ¿sí? Malí, ahí reviso tu respuesta también, ya los cálculos los voy a revisar en el trabajo que me van a enviar, ¿sí? Entonces, en la eficiencia, por favor, ¿hay alguna consulta para pasar a ver los ejercicios también? Y que se pueda entender un poco mejor con estos ejercicios, de repente, la explicación de esto. A ver si tienen alguna consulta sobre este gráfico, sobre estas variables. Por favor, o si no hubiera una consulta, me dicen también y yo lo considero para seguir avanzando. Listo, gracias chicos, gracias Yossi, gracias. Muy bien, pasamos al ejercicio calificado número 3. Este ejercicio calificado número 3 les voy a dar 5 minutos para que lo desarrollen, aunque probablemente lo hagan mucho más rápido. Y Anela, vuelvo a explicar terminando este ejercicio, por favor. Sí, terminando este ejercicio, vuelvo a explicar. La empresa La Viruñerita S.A. cuenta con una línea de envasado de yogur semiautomática, ¿sí? Que funciona a razón de 500 litros por hora, obteniéndose 950 productos terminados por hora de 500 mililitros cada producto terminado, ¿sí? El jefe de producción propone su reemplazo por una envasadora automatizada por ser más eficiente, que funciona a razón de 2000 litros por hora, obteniéndose 3600 productos terminados por hora de 500 mililitros cada producto terminado. Si consideramos solo el criterio de eficiencia, les hago la siguiente pregunta. ¿Reemplazarían la máquina, sí o no? ¿Listo? Tienen 5 minutos. Profesor, una consulta. Dime, Edson. La PIT, ¿qué es lo que significa? PT, producto terminado. Terminado. Eso. PT, producto terminado. Profesor, ¿eso está como para hacerlo al ojo, como para nuestra apreciación, o es que lo tenemos que resolver? En realidad, depende de tu habilidad.
Si quieres lo puedes hacer al ojo y me dices por qué y después lo resuelves. Yo le puedo decir, a ver, yo considero que acá obviamente te dice que la envasadora nueva está envasando 2.000 litros por hora, obteniendo 3.600 productos terminados por hora, pues, ¿no? Aquí 500 mililitros, igual que el anterior, a diferencia que el anterior solamente te envasa 950 productos terminados por hora de 500 mililitros. Realmente te conviene más, pero eso también se puede diferir porque de repente esta máquina consume más energía o de repente... Ahí dice si considera solo el criterio de la eficiencia. ¿La reemplazas o no la reemplazas? Claro, obviamente que se la reemplaza porque esta te basa mucho más en el mismo tiempo, pues, ¿no? Ese no es un criterio de eficiencia, ese es un criterio de cantidad. Perdón, entonces... A eso iba, o sea, si solamente consideramos la eficiencia como el factor determinante, ¿realmente esta máquina automatizada nueva es más eficiente que la anterior o no es más eficiente? Sí, profe, porque 2.600 litros de productos terminados por hora. Ya. En 500 litros, obviamente que sí es eficiente, ¿no? Es lo mismo. Ya, eso es lo que ustedes ven. ¿Quién más tiene otra respuesta? Malí dice que también la cambiaría. Muy bien. Para evaluar esto tendrían ustedes que uniformizar criterios. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? La máquina anterior de 500 litros te saca 950 productos terminados. Eso quiere decir que si esa máquina trabajara con 1000 litros, te arrojaría o te obtendrías de producto terminado 1900 Litros. 1900 productos terminados. Y si con 1000 litros sacas 1900 productos terminados, con 2000 litros, ¿cuánto sacas? Tiene razón, no, creo que la mantendría la máquina porque claro, si usted tiene razón, porque si con 2.000 litros que la otra máquina nueva solamente te saca 3.600 en producto terminado, a la diferencia del otro, ¿no? Que son 500 litros y te saca 950 productos terminados de 500 mililitros, si hay una diferencia. Claro, porque la primera máquina que es semiautomática, su eficiencia, es decir, si ustedes hacen esa división de lo real versus lo que esperan por 100, les va a salir una eficiencia mayor que la automatizada. ¿Por qué? Porque mientras que la semiautomática les va a arrojar, en este caso sería prácticamente 3.800 productos terminados por hora, y se trabaja con 2.000 litros. La automatizada que trabaja con 2.000 litros te está botando 3.600. O sea, si vemos solamente eficiencia, la primera máquina está mejor. ¿Sí? A eso es a lo que voy. Por eso es que quería poner este ejemplo para que se entienda el concepto. Si solo nos regimos de eficiencia, no importa qué cantidad de producto estemos procesando, ¿sí? Lo que importa es qué tan eficiente es la máquina, ¿sí? Ahora, si tú me preguntas, aparte del criterio de eficiencia, ¿qué otros criterios hay? Pues obviamente va a estar el criterio de cantidad, ¿no? Va a estar el criterio del precio, del gasto energético, de la demanda que yo tenga. Va a haber muchísimos criterios que me van a llevar a escoger la máquina. Pero si evaluamos solo eficiencia, por eficiencia yo no la cambiaría. O sea, ese jefe de producción no está dando de repente un consejo adecuado solo en función a su eficiencia. Él está diciendo que por ser más eficiente, la máquina se debe cambiar. Y tú le estás demostrando que en sí la máquina no es más eficiente,
simplemente tiene más capacidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, por favor, para poder diferenciar el concepto de eficiencia. Yanela, hace un rato mencionaste que querías que repita algo. No sé qué parte era. Dime por favor, o si ya no es necesario y continuamos. De repente, a lo mejor con este ejemplo también ya se aclaró un poco tu inquietud. Jóvenes, ¿se está entendiendo cuál es el argumento del término eficiencia? ¿Sí? ¿Se está entendiendo, por favor? Escríbanme al chat para yo también. Bien, gracias, Dios, gracias. Gracias. A ver, Yanela nos dice a lo que se refería es que nos explique los ejercicios, cómo resolver los ejercicios, pero ya voy entendiendo. Ah, ya, muy bien, Yanela. Sí, es que esto es cuestión de práctica nada más. Yo no les puedo decir, este es el algoritmo para resolver este ejercicio, porque lo que necesita más cada caso que yo les pongo, porque en realidad no son ni ejercicios, son casos, ¿sí? Cada caso que yo les pongo, lo que requieren es que ustedes analicen el caso nada más. Y después ustedes mismos, su cerebro les va a marcar la ruta de desarrollo. Eso es lo más importante, trabajar su razonamiento. Porque trabajando su razonamiento, no importa qué tan simple o complejo sea el algoritmo, ustedes van a saber llegar a la respuesta. Pero si yo les digo, tienen que hacer esto, esto y esto, como si fuera de repente una receta de cocina, eso no funciona, porque la vida no es así digamos, de rígida o digamos, de programada, ¿no? Aquí lo que gobierna en todas las situaciones que nosotros vamos a ir viendo poco a poco es el caos. Entonces, lo único que podemos hacer es apelar a nuestro criterio y apelar a nuestro razonamiento, obviamente fundamentado pues por el conocimiento previo que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente, si es que nosotros, a ver, Jocelyn nos dice, la eficiencia es alcanzar un objetivo utilizando los recursos sin que haya un desperdicio de los mismos. Y a veces, mira, Jocelyn saca su propia definición, yo estoy de acuerdo con la definición que ella me da, ¿sí? Y cada quien va generando su propio conocimiento. Eso es lo más importante. Dime eso. Estaba haciendo cálculos, disculpe que le corte. Sí, sí. Y en la primera máquina te da, bueno, como resultado, pues, según la fórmula que usted ha dado, ¿no? En la primera máquina son 190 y en la segunda máquina 55.55, ¿no? Supongo que es eficiencia, ¿no? 190 son de eficiencia de la primera máquina y la No, segunda... eficiencia de más de 100, no has un error ahí en tu cálculo. Porque es volumen de salida entre volumen de ingreso, ¿no? Ya, pues sí. Ya, pues sí. El volumen de salida de la primera máquina, ¿cuánto es? 500. No. No, perdón, 950. Tampoco. ¿No? 950 por 0.5, porque son 500 mililitros. Y eso sobre, 500. si lo traes en mililitros, sería sobre 500.000 mililitros, ¿no? Por 100. Y ahí te sale ya tu eficiencia de la primera máquina. ¿Sí más o menos sí se entendió esa parte de Edson? ¿Sobre cuánto, profe, me dijo? ¿Sobre cuánto me dijo? Disculpe. 950. Sobre 500 litros, pero en este caso, como va a estar en mililitros, porque tú vas a multiplicar con el numerador, vas a multiplicar 950 por 500 mililitros, ¿cierto? Claro. Entonces,
puedes hacer dos cosas, ¿no? O lo trabajas en mililitros o lo trabajas en litros. Si lo quieres trabajar en mililitros, entonces abajo tienes que convertir los 500 mil mililitros. Si lo quieres trabajar en litros, entonces sería arriba 950 por 0.5 litros sobre 500 litros. Por 100. Claro. Ya, ¿Listo? listo. Y ahí te saldría la eficiencia de la primera máquina y la eficiencia de la segunda máquina, ¿no? Ya, profe, está bien. Listo, Edson. Excelente, excelente. Entonces, como les decía, jóvenes, de lo que se trata es de que ustedes vayan generando su propio conocimiento, porque esto no es estático, ¿sí? Esto no es estático. Y más ahora con toda la coyuntura mundial que nos está abrumando a todos, el conocimiento como lo conocemos ahorita ya no va a ser el mismo. Nosotros tenemos en este momento que ponernos en la posición de cuestionar todo lo que ya conocido. Cuestionar todo lo ya conocido, porque lo que se necesita es mejoras, se necesita innovaciones, se necesita encontrar rutas de desarrollo. Entonces tenemos que ponernos en una posición un poco, digamos, eh, crítica, digamos, de todo lo que ya conocemos, refutarlo para poder generar nuevo conocimiento, ¿sí? No con el fin de que esté mal, obviamente, si refutamos algo que realmente está bien, no vamos a poder hacerlo, pero tenemos que ir viendo qué espacio nos queda para nosotros poder mejorar y poder ir innovando y poder ir buscando alternativas para, eh, para ir mejorando, ¿no? Entonces, y parte de eso es generar más conocimiento. Y eso se forma con el propio conocimiento que ustedes desarrollan con cada una de estos análisis que hacemos, ¿no? Muy bien, primer ejercicio, check para ustedes, ¿sí? Se logró, me parece, el objetivo del primer ejercicio. Igual cada quien pone su argumento, por favor, el día viernes, que sea un argumento personal. No quiero ver argumentos copiados, jóvenes. Cada quien tiene su propio criterio, ¿sí? Vamos con el ejercicio 4, por favor. ¿Sí? A ver, el ejercicio 4, vamos a tomarnos 3 minutos para el ejercicio 4. Nos dice, se desea procesar néctar de durazno según la norma técnica en 2 líneas de proceso diferentes a partir de pulpa congelada de durazno. La primera línea, a partir de 400 kilogramos de pulpa, obtiene 750 litros de néctar. La segunda línea, a partir de 5.200 kilogramos de pulpa, obtiene 10.000 litros de néctar. La pregunta es, ¿qué línea es más eficiente? Obviamente, argumentando por qué. Al ojo nomás, Tamayo, ya tú mismo eres. A ver, jóvenes, ustedes mismos son, ¿ah? Al ojo, ¿cuál es más eficiente? A ver, veo que están que escriben. Continúen, continúen.
A ver, jóvenes, ustedes mismos son. ¿Cuál es más eficiente, la primera línea o la segunda línea? Siempre se me ha hecho. ¿Yanela? Ah, creo que se le encendió el micro. No te preocupes, Yanela, no te preocupes. A ver, jóvenes, 1 minuto para su respuesta. La segunda línea, profe. La segunda línea es más eficiente. Ahí es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dice que, dice que están ahí, más o menos están ahí, Ya, a ver, pero argumentame, Te argumentame. dice que la primera línea con 400 kilogramos de pulpo tiene 750. Ya, 750 litros, entonces la salida son 750 litros, el volumen de salida, ¿cierto? ya, Y el volumen de ingresado es 400 kilogramos. ajá. Entonces hago la operación, pero acá falta considerar algo procesado aparte de eso o no. No. O sea, va la densidad, pero como va en las dos comparaciones, se puede suprimir. Porque es la misma densidad para las dos comparaciones. Claro, y hecho la operación, me sale que la segunda línea tiene un poco más de eficiencia, 192 me sale acá, pero me faltó la densidad, como usted dice. 192 de eficiencia, no. A ver, jóvenes, la eficiencia como máximo puede ser 100%. ¿A qué? ¿Cómo? La eficiencia como máximo es 100%. ¿Sí? No estoy Sí, viendo. recuerden que es lo real sobre lo esperado. Sobre lo esperado. Lo real sobre lo esperado. En la vida, pues, lo real va a ser más de lo que tú esperas, lo que tú planificas. Lo que pasa es que si te ha salido el más de 100%, quiere decir que en la fórmula no has utilizado pues la conversión de pulpa a volumen de néctar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la norma técnica, sabemos que un néctar se prepara con al menos 40% de pulpa, ¿cierto? Entonces, si los 400 kilogramos son 40% de pulpa, ¿no? ¿Cuánto será el total de néctar que te debería salir? Claro, 60%. Aparte, 60% es agua y una cosa, ¿no? Claro, entonces, ese volumen es lo esperado, ese es lo que va abajo. Y los 750 van arriba. Y ya tienes la eficiencia de la primera máquina. Ya. La segunda, pero está diciendo igual, a ver, la primera sale 23, la segunda sale 52. Jocelyn, hace rato me estás dando números, pero nunca me das unidades. Ni me dices de qué es, o la eficiencia, o qué número me estás dando. La primera es la más eficiente, nos dice Malí. Miren, hay dos formas de desarrollar este ejercicio. Diego nos dice las dos porque ambas están produciendo más utilizando sus mismos recursos. No, hay una diferencia. Hay una diferencia. Yanela nos dice que la segunda es más eficiente. Edson nos dice también que la segunda es eficiente. Algunos nos dicen que la primera. ¿Sí?
Jocelyn, la eficiencia no se mide en kilogramos por litros, sino en porcentaje, ¿sí? Entonces, por favor, ahí tomemos nota de las unidades para no tener inconvenientes. Yo sé que con más tiempo ustedes van a poder llegar a la respuesta adecuadamente, ¿sí? Pero más o menos les doy dos indicios, ¿no? El primero es siguiendo la fórmula. Siguiendo la fórmula, ¿qué tendríamos que hacer en primer lugar? Tendríamos que calcular cuántos litros de néctar obtendríamos si seguimos la norma técnica de 400 kilos de pulpa y cuántos litros de néctar obtendríamos de 5.200 kilos de pulpa. Entonces, eso corresponde al volumen esperado. Es lo que esperaría obtener, ¿sí? Los 750 litros y de 10.000 litros, perdón, de néctar que yo les doy son los datos reales, lo que realmente se obtuvo de ese proceso. Entonces, recuerden que la fórmula también decía trabajo real sobre trabajo esperado. Es decir, 750 sobre la cantidad de néctar en volumen que nosotros deberíamos esperar obtener de 400 litros de pulpa. ¿Sí? Entonces, esa razón por 100 es la eficiencia de la primera máquina, al igual que en la segunda máquina, 10.000 litros de néctar sería el real sobre o entre lo que nosotros obtendríamos de néctar si es que procesamos de manera ideal, digámoslo así, 5.200 kilogramos de pulpa. Si nos vamos a 400 kilogramos de pulpa, el otro 60%, perdón, debe ser el 40%, el 60% sería 600 kilogramos de agua más insumos. En total sería 1.000 litros aproximadamente de néctar en la primera máquina. Entonces, tendría una eficiencia del 75%, porque sería 750 litros de néctar reales sobre 1.000 litros de néctar esperados por 100. Si ustedes hagan esa operación, van a llegar a 75% de eficiencia. Y si hacen lo mismo para la segunda, van a obtener una eficiencia. La respuesta entre las dos, de esta manera la van a dar, pero yo les adelanto que la segunda máquina es más eficiente, ¿sí? La segunda máquina es más eficiente. Dime, Edson. Quiero que me explique porque hay algo que no he entendido. Sí, dime. Ya, según fórmula, nos dice que la eficiencia es igual a volumen de salida entre volumen de ingreso por 100, ¿cierto? ¿Cómo? Según fórmula, eficiencia es igual a volumen de salida entre volumen de ingreso por 100. Ya. Ya, entonces yo lo que he estado haciendo es solamente, bueno, agarrar los datos y acomodarlos según Sí. lo que se da, pues, ¿no? Edson, te explico. Lo que pasa es que yo les he dado dos fórmulas, ¿sí? No les he dado una, ¿sí? No les he dado una. El problema de la primera fórmula es que nosotros no tenemos un volumen de ingreso, ¿no? Porque no tenemos densidad, ¿sí? Entonces no podemos usar la primera fórmula. Tenemos que usar la segunda fórmula. Es decir, el trabajo real sobre el trabajo esperado por 100. ¿Sí? Ya. La primera fórmula no la podemos usar, porque nos faltan datos. Pero la segunda fórmula sí la podemos usar. Por eso es que les he puesto las dos fórmulas ahí, ¿no? En la segunda fórmula, ustedes se van a dar cuenta que la fórmula es trabajo real sobre trabajo esperado por 100. Sí. En este caso, nuestro trabajo real para la primera línea sería 750 litros de néctar. Y nuestro trabajo esperado sería 1.000 litros de néctar. Si nos ceñimos a la formulación, pues, ¿no? La formulación según norma técnica nos dice que la pulpa representa el 40%, ¿sí?, del néctar.
Entonces el 100% es 1000, ¿sí? El 100% es 1000. Entonces 750 entre 1000 por 100 nos da una eficiencia del 75%, ¿sí? Nos da una eficiencia del 75%. Profe, Dime. eso es siempre y cuando tengamos el dato, por ejemplo, de la norma técnica, pues, ¿no? Siempre va a ser así. No, claro, según, teniendo el dato, pues, ¿no? Obviamente. Ya, profe, listo. Teniendo el dato. Sí. ¿Se entendió más o menos cómo es que van a desarrollar este ejercicio, por favor? ¿Sí se entendió? Jóvenes, por favor, escriban en el chat para poder visualizar si esto se entendió. Si no, seguimos avanzando. Ahí nos dice que si lo puedo volver a repetir. A ver, Malí, son dos fórmulas de eficiencia. La primera fórmula es la que hemos aplicado en el ejercicio anterior, ¿sí? Pero para la segunda fórmula podemos aplicarla en este ejercicio, ¿sí? Nos dice que tenemos dos líneas, ¿sí? De elaboración de néctar de durazno a partir de pulpa congelada. Entonces, la primera línea básicamente se va a centrar en trabajar a partir de 400 kilogramos de pulpa y se van a obtener 750 litros de néctar, ¿sí? Y en la segunda parte, en la segunda línea, perdón, nos dice que de 5.200 kilogramos de pulpa se va a obtener 1.000 litros de néctar. Entonces, según la fórmula, nosotros lo que tenemos que hacer es primero hallar cuánto néctar se podría preparar según la norma técnica con estas cantidades de pulpa que les estoy dando. Para la primera, como la norma técnica nos dice que la pulpa debe ser el 40% del néctar, entonces, si 400 kilogramos de pulpa son el 40%, el 100% del néctar que se puede preparar son 1.000 litros de néctar. Eso es lo que nosotros esperaríamos que se pueda obtener. Sin embargo, nos dice el problema que se obtiene 750. Entonces ahí va a haber una eficiencia. La eficiencia nosotros la vamos a calcular con el trabajo real, que es 750 litros de néctar, sobre el trabajo esperado, que es 1.000 litros de néctar por 100. Y ahí obtienes la eficiencia de la primera línea. Y luego vas a la segunda línea y procedes de la misma forma y te vas a dar cuenta de que la segunda línea es más eficiente. Esa es la fórmula, digamos, para desarrollar este problema. Sin embargo, por criterio general, por eso le decía, al ojo lo pueden sacar, ustedes lo que podrían hacer en casos como este es uniformizar cantidades, lo que ya hice en el caso anterior, ¿sí? Por ejemplo, ustedes podrían decir, si esta línea produciendo con 400 kilogramos de pulpa obtiene 750 litros, ¿cuánto se podría obtener si es que a esta misma línea le meto 5.200 kilogramos de pulpa? Es decir, lo llevas al estándar de la segunda línea. Y ustedes se van a dar cuenta de que si hacen esa comparación, les va a salir 9.750 litros de néctar. Es decir, menos cantidad que la segunda máquina, que la segunda línea, perdón. Por ende, la segunda línea es más eficiente porque logra producir mayor cantidad con los mismos recursos, es decir, con la misma cantidad de pulpa. ¿Sí se entendió? A manera de una regla de 3 simple lo pueden trabajar también.
sería, si 400 kilogramos de pulpa se sacan 750 litros de néctar en esta línea, con 5.200, ¿cuánto podría sacar? Y les va a salir una cantidad menor a los 10.000 litros de néctar. Entonces, ahí pues vamos a poder comparar ya, ¿no? Gracias, Mali, gracias por la consulta. Ahora sí continuamos, por favor, porque ya nos estamos excediendo un poco en el tiempo. Tenemos... Dime, Edson. Una última consulta. Sí, dime. Haciendo lo que usted dijo de igualar la pulpa al 40%. Sí. En el segundo ejercicio, ahí me salen 130, 13.000. La segunda línea te sale 76%. Ya. 76 y la otra 75. De todas maneras es Claro, está cerca, pero es más eficiente. Listo. Muy bien. Luego pasamos a lo que tiene que ver con balance de línea en función al uso de los recursos. Y específicamente ahora vamos a ver el agotamiento de los recursos, ¿sí? Aquí tenemos, digamos que podríamos decir que es una línea de proceso conformada por 3 operaciones unitarias, ¿sí? Cada una de estas operaciones unitarias siguen igual, como todos, la teoría de la caja negra, donde tiene entradas, salidas, trabajo esperado, pero si ustedes se percatan, se van a dar cuenta de que las salidas de una operación, que es decir, el trabajo esperado de una operación, se convierte en la entrada de otra, ¿sí? Entonces, básicamente, el agotamiento de materiales se va viendo así de manera consecutiva. Empezamos con una determinada cantidad y conforme se van dando las operaciones y se va perdiendo materiales a través de las mermas, se van obteniendo otros resultados. Lo vamos a ver con el ejemplo, ¿sí? Porque con el ejemplo se entiende mucho mejor a qué nos estamos refiriendo. El ejemplo es el siguiente, ¿sí? Lo vamos a hacer conmigo para poder ir avanzando y ya el último ejercicio se lo doy pues para que lo desarrollen ustedes. A ver, nos dice que si en cada operación unitaria del presente gráfico se pierde el 20% de lo que queda del insumo X, ¿sí? Que en la operación anterior y se inicia con 5 toneladas del insumo X, ¿qué cantidad de insumo X queda al final? Muy bien, entonces nos vamos hacia la izquierda, en donde está la primera entrada, ¿sí? Ingresan 5 toneladas, ¿sí? Ingresan 5 toneladas, salen mermas el 20%, nos dice, ¿cierto? Muy bien, nos dice el 20%. Entonces, nos quedaría 4.000 kilogramos. Ingresan 5.000 kilogramos, se pierden 1.000 kilogramos y como trabajo, no sería esperado, sería un trabajo real, digámoslo así, por las mermas, ¿ya? Sería 4.000 kilogramos. Esos 4.000 kilogramos pasan como entrada a la segunda operación unitaria, ¿sí? Y nos dice también que nuevamente se pierde el 20%. ¿Sí? Nuevamente se pierde el 20% en esta segunda operación unitaria. Entonces, de los 4.000 que entraron, ahora quedan 3.200. Y los otros 800 se pierden en mermas. ¿Sí? Porque, nuevamente, de la cantidad que había ingresado se saca el 20% y se distribuye. ¿Sí? Y eso vuelve a ser entrada de la operación unitaria número 3. ¿Sí? Vuelve a ser entrada de la operación unitaria número 3. De tal manera de que nuevamente se pierde el 20%, ¿sí? Y nos quedaría como cantidad del insumo final 2.560 kilogramos del insumo X. Es decir, prácticamente se ha consumido
en esta línea de proceso la mitad de todo el insumo X, ¿no? Entonces, básicamente de esa manera funcionan los agotamientos de materiales. Cada operación que consume un determinado material va generando un agotamiento en los stocks del material, ¿sí? Va generando un agotamiento en los stocks del material. Ahora, esto cuando tienes un material que les estoy presentando ahorita, que es decir, un insumo. Imagínense en las líneas de proceso que manejan 20, 30 insumos, o manejan 2, 3 materias primas diferentes y varios insumos también, ¿no? Imagínense que no solamente hablamos de productos que se procesan, sino también hablamos de envases, de etiquetas, de embalajes, de jabas. Podemos hablar de cualquier material en función a estas líneas, ¿sí? Obviamente, se complica un poco la cosa y por eso es que es necesario el sistema tan famoso que nosotros conocemos como SAP, que nos permite monitorizar todos los agotamientos a todos los niveles de todos los recursos, ¿sí? De todos los recursos. Eso respecto al agotamiento de los materiales. Jóvenes, por favor, quiero que me digan si es que se entendió lo que les acabo de explicar para poder pasar al ejercicio y al último ejercicio ya del día de hoy. ¿Jóvenes? Profe, ¿podría repetir de nuevo el ejercicio, por favor? Ya, Edson. Muy bien. Lo que yo entendí es que por cada ingreso a cada operación se pierde el 20%, Exacto. ¿cierto? Ese 20% se va en las mermas, ¿no? Entonces, por favor, lo voy a volver a repetir, pero por favor sigan el gráfico para que no se pierdan, ¿sí? Porque si se pierden ustedes, ya va a ser muy complicado, pues, que de repente la consecución de lo que voy explicando lo entiendan, ¿sí? Ubíquense, por favor, en donde empieza la línea de tiempo en la primera entrada, ¿sí? La primera entrada, el problema nos dice que inicia con 5 toneladas del insumo X, ¿sí? 5 toneladas del insumo X. Es decir, 5.000 kilogramos del insumo X. Y pasa por la operación número 1, y en esta operación número 1 se pierde el 20% del material. Es decir, como trabajo esperado nosotros vamos a tener que va a pasar solamente el 80% del material, porque el 20% se va a perder. Es decir, va a pasar ya no 5.000 kilos, sino 4.000. Y se va a perder 1.000 kilogramos. ¿Sí? Se va a perder 1.000 kilogramos y va a pasar 4.000 kilogramos. ¿Sí? Nuevamente, estos 4.000 kilogramos ingresan a la operación número 2 y nos dice que nuevamente se pierde el 20% del material. Entonces, se pierde el 20% del material, quiere decir que el 80% va a pasar. De esos 4.000 se pierden 800 kilogramos y pasan 3.200 kilogramos. Y esto nuevamente ingresa a la operación unitaria número 3 y finalmente, después de esta operación donde se pierde el 20% también, nos vamos a quedar con 2.560 kilogramos del insumo X, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación de esta consecución de agotamiento de materiales para un insumo. Sin embargo, pues existe la posibilidad de que haya más de un insumo, pero eso ya lo iremos viendo posteriormente y muy probablemente ya ustedes cuando lo apliquen en el trabajo, ahí ya van a tener que manejar varios insumos y van a ver su agotamiento. Muy bien. Última pregunta. ¿Sí? Por favor.
El problema dice lo siguiente: se desea obtener una harina fina de Tarwi mediante la línea de proceso en la gráfica. Es decir, nos vamos a ceñir al proceso que está en la gráfica que les estoy mostrando, ¿sí? Si contamos con 20 toneladas métricas de Tarwi, la molienda, es decir, la operación número 1, agota el 10% de ella, ¿sí? Es decir, se pierde en merma el 10%. Luego, en el refinado hay una merma del 5%, ¿sí? Y finalmente el tamizado tiene una eficiencia del 90%. La pregunta es, ¿qué cantidad de harina fina obtendremos? Ustedes mismos son, chicos. Eliana nos dice, no se ve, Inge. Es un problema de tu conectividad, Eliana, pero lo voy a colocar también en el WhatsApp para que lo revises, ¿ya? El WhatsApp ahorita lo subo. Listo, ya está en el WhatsApp también la información. Espero su respuesta, jóvenes. A ver, un minuto más, y les doy yo mismo la respuesta. Ya ustedes lo desarrollan. No pierdan la oportunidad de ganarse un par de puntos. Bien, Malí, esa es la respuesta. 15.390. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Bien, entonces, jóvenes, por el día de hoy, la sesión ha consistido en ello. Recuerden, pues, que estamos trabajando por etapas, todo esto relacionado al balance. Sí, también ya en su momento les daré los seminarios de ejercicios para que practiquen y puedan tener notas también ahí adicionales. Pero por lo pronto lo estamos revisando a manera de teoría todavía. Recuerden, por favor, que para tener una nota en esta sesión deben enviar el desarrollo de todos los ejercicios que han visto en la sesión del día de hoy y que lo pueden encontrar en su aula virtual, ¿sí? Que los pueden encontrar en su aula virtual. Los deben enviar a más tardar el día viernes a las 12 de la noche para poder revisarlos, ¿sí? Para poder revisarlos.
Si no hubiera alguna otra consulta o inquietud, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Realmente un gusto volverlos a saludar y espero pues que pasen una semana productiva y que le saquen mucho provecho a toda la formación que están recibiendo a través de la educación virtual. Ya en unos instantes que termine pues de subir esta grabación de la sesión, voy a colocarla también en el grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan volver a consultar y puedan volver a practicar los ejercicios. Recuerden, por favor, que los ejercicios, las diapositivas están colocados en el aula virtual, así que los pueden descargar de ahí, o en todo caso, su delegada o sus delegadas se van a encargar de descargarlo y subirlos al WhatsApp. ¿Sí? Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Sí, muchas gracias, Jocelyn. Gracias por tu participación también. Por ahí ha habido algunas participaciones que no terminé de anotar. Terminando esta sesión voy a revisarlas para poder colocarles su nota también. Muchas gracias, jóvenes. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, no olviden de estudiar. Para este curso es importante que estudien, pero que practiquen. Pero para el curso de innovación tienen que estudiar. Jóvenes, ustedes tienen la guía de el PMBOK. Necesito, por favor, que lean el primer capítulo, que son pocas hojas en realidad. El primer capítulo nada más, para que puedan fijar de repente alguna duda que hayan tenido en las clases y puedan también utilizar esa información para beneficio de ustedes en su acta de constitución que tienen que presentar. ¿Sí? Jóvenes, conmigo será hasta la siguiente semana. Igual cualquier consulta, duda o inquietud a través de el WhatsApp, a través de mi correo o a través del aula virtual. Estamos en comunicación y cuídense mucho. Que tengan buenas noches.